Cuando nos sentimos heridos por la actitud de alguien, pensamos en castigarlo con silencio. Entonces aplicamos la ley del hielo, donde damos este mensaje: si no haces lo que quiero, te quito mi amor. Esa distancia donde uno de los dos decide no hablar, no mirar, no tocar, no para calmarse, sino para castigar. Porque detrás de ese no quiero hablar no hay serenidad, sino control. Es una manera de decir: te quito mi atención, mi cariño, hasta que hagas lo que yo quiero. Pero lo que parece una forma de poner límites termina siendo una forma de manipulación. Y poco a poco el amor se convierte en un campo minado, donde el silencio pesa más que cualquier palabra. Y lo peor es que al terminar el pleito no hablan las cosas y a mediano plazo se debilita la complicidad y la comunicación. Hoy, en Detalles que enamoran, vamos a hablar de eso, de cómo pasar del hielo al diálogo y de cómo sanar ese patrón donde el silencio no une, sino que separa. Hola, soy Lucía y esto es Detalles que enamoran, el espacio donde entenderemos que los pequeños gestos pueden hacer una enorme diferencia en el amor. Hoy hablaremos de algo que todos hemos hecho alguna vez: usar el silencio para castigar, para hacer sentir al otro lo que sentimos nosotros. Pero cuando el silencio se vuelve un arma, la relación se llena de frío. La discusión empezó por algo mínimo, un comentario que él hizo en tono irónico, y ella sintió que no la escuchaba otra vez. Ya no quiso seguir hablando, se levantó de la mesa, guardó los platos en silencio y pensó: si le sigo hablando va a terminar en pelea, mejor me callo. Pero en el fondo no buscaba calma, buscaba que él notara su enojo, que entendiera cuánto dolía sentirse ignorada. Era su manera de decir: me lastimaste, sin tener que decirlo. Durante el día se decía a sí misma: no le voy a hablar, así va a ver lo que se siente. Y por momentos esa distancia le daba una sensación de poder. Creía que el silencio la protegía, que si hablaba iba a perder el control. Pero al llegar la noche la casa se sentía más grande y más fría. Y entonces aparecía el pensamiento que trataba de evitar: yo tampoco quiero vivir así. Porque en realidad su silencio no calmaba nada, solo profundizaba la distancia. Y aunque lo justificaba pensando que él debería entender solo, sabía muy adentro que sin palabras el amor no tiene por dónde volver. Después de esa cena, ella se levanta de la mesa sin decir nada. Él la mira irse, pensando: en un rato se le va a pasar, pero la noche llega y sigue el silencio. A la mañana siguiente, él intenta acercarse. ¿Quieres un café? Ella asiente sin mirarlo. El aire se siente denso, como si cualquier palabra pudiera romper algo. Por dentro él se dice: otra vez lo mismo, si hablara podríamos aclararlo. Pero también siente culpa: quizás sí fui brusco, quizás sí la herí más de lo que creí. Pasan las horas, 2 días incluso. La rutina sigue, pero sin alma. Hablan solo lo necesario. ¿Vas a usar el auto? Sí, ok. Y nada más. Por dentro él se debate entre dos fuerzas, una que quiere acercarse y otra que dice: ¿y para qué si se va a cerrar igual? Intenta romper el hielo con un comentario: ¿comemos algo juntos esta noche? Ella contesta sin tono: no sé, tengo cosas que hacer. Y en ese instante él siente algo que no quiere admitir: cansancio. No del amor, sino de no saber cómo llegar a ella sin que lo empuje lejos. Empieza a retraerse, a protegerse también. Lo que al principio fue un intento de acercamiento se convierte en resignación. Porque cuando el silencio se vuelve costumbre, no solo evita la pelea, evita el vínculo. Y eso duele más que cualquier discusión. No hay castigo más profundo que no ser visto por quien uno ama. Y a eso apuesta ella, pero no sabe que cuando hace la ley del hielo refuerza su miedo más grande: el ser ignorada por quien ama. Él está en la cocina, ella pasa por detrás, evita mirarlo. Pero algo dentro de ella se mueve, ese cansancio de sostener el orgullo, de esperar que el otro adivine. Toma aire y dice en voz baja: no te dejé de hablar porque no me importes, lo hice porque no supe cómo decir lo que me dolió sin terminar peleando. Él levanta la vista sorprendido. No esperaba esa sinceridad, ni ese temblor en la voz. Y ahí entiende que detrás de su silencio no había frialdad, había miedo. Miedo a ser juzgada, a sentirse pequeña, a volver a discutir. Él da un paso hacia ella, no para justificar nada, sino para reconocer lo que escuchó. Yo también me encerré. Pensé que si me alejaba te darías cuenta de que me afectó, pero solo logré alejarte más. Esa frase cambia el aire. Por primera vez el silencio deja de ser un muro y se convierte en un puente. Se sientan. No hay un gran discurso, solo pausas, respiraciones, miradas. Y en esa calma aparece algo nuevo: respeto. El silencio cuando nace del miedo separa, pero cuando nace de la conciencia une. Porque hay una gran diferencia entre callar para castigar y pausar para cuidar.
En terapia muchas veces les digo, no se trata de hablar más, sino de hablar mejor. Y hablar mejor comienza cuando uno puede decir con humildad, necesito un momento para calmarme, pero no te estoy cerrando la puerta. Ese tipo de silencio no hiere, contiene. Y convierte el enfado en espacio para pensar, no en arma para castigar. Cuando aprendemos a pausar con respeto, el vínculo deja de romperse cada vez que uno se calla. Usar el silencio como castigo tiene raíces profundas. Miedo a la vulnerabilidad. Al callar evitas mostrar dolor, pero también cierras la puerta de la reparación. Orgullo o control emocional. Crees que el otro debe aprender la lección, pero el vínculo no se educa, se cuida. Modelos aprendidos. Quizás creciste en hogares donde el afecto se retiraba como castigo. Recuerdo una mujer que llegó a terapia y me dijo, Lucía, yo no soy de gritar, pero cuando algo me duele me encierro. No le hablo, espero que él se dé cuenta solo. Si me escuchara, sabría lo que me pasa. Con el tiempo entendió que eso no era calma, era miedo. Miedo a que si hablaba la invalidara. Miedo a mostrar su necesidad y ser juzgada. Y ese miedo se hacía más fuerte cada vez que aplicaba la ley del hielo. Porque en el fondo lo que buscaba era conexión, pero usaba la distancia para conseguirla. Esperaba que él la buscara, que adivinara lo que le pasaba, que reparara sin que ella tuviera que exponerse. Pero eso no es amor, es manipulación. Ella se dio cuenta de que estaba evitando comunicarse y que si hacía esa mejora no tendría que castigarlo con la ley del hielo. Si se comunica de otra manera, ganará confianza en sí misma y su miedo de ser ignorada disminuiría considerablemente. Se dio cuenta de que al castigar al otro, ella también sufría las consecuencias y que no lograba lo que quería, que él la entendiera. Ahí entendió que hacer equipo no es que el otro adivine lo que necesita, sino tener el valor de expresarlo con claridad y respeto. Porque nadie puede reparar lo que no conoce y nadie puede amar desde el hielo. Haz una pausa ahora y pregúntate, ¿qué me impide hablar cuando estoy molesto o molesta? ¿Uso el silencio para evitar el conflicto o para castigar? ¿Qué mensaje quiero transmitir realmente? Recuerda, el silencio puede ser descanso, pero nunca debe ser distancia. Mini enseñanza práctica. ¿Cómo actuar diferente? Después de la introspección viene el paso más difícil, volver a hablar sin levantar defensas. No para tener la razón, sino para reconstruir el vínculo. Cuando sientas que estás lista para acercarte, hazlo con una sola intención, expresar tu experiencia, no señalar su error. Sigue esta guía. 1. Empieza desde ti, no desde él. En lugar de decir, tú me ignoras cuando te hablo, prueba con, cuando me quedo sin respuesta me siento sola y me cuesta no cerrar mi corazón. Hablar desde lo que culpas lo cierra. 2. Menciona el propósito, no el pasado. No busques revivir la discusión, busca construir una nueva forma de hablar. Por ejemplo, no quiero discutir más de lo mismo, quiero que encontremos una forma diferente de entendernos. Esa frase desactiva la defensa y activa la colaboración. 3. Haz una pregunta que invite, no que acuse. Cambia el ¿por qué siempre haces esto? Por un ¿cómo podríamos manejar esto distinto la próxima vez? Lo primero genera culpa, lo segundo genera equipo. Esta herramienta no resuelve todo en un día, pero sí cambia el punto de partida, del silencio al entendimiento, del castigo a la cooperación. Ella llegó creyendo que guardar silencio la hacía fuerte. Pensaba, si no le hablo se dará cuenta de lo que hizo, aprenderá. Pero con el tiempo entendió algo profundo. El silencio no era poder, era miedo disfrazado de control. Miedo a no ser escuchada, miedo a volver a doler. Ese miedo, en vez de protegerla, la aislaba. Porque cuando castigaba con distancia también se castigaba a sí misma, se quedaba sola dentro de su propio frío. Es como si después de una discusión uno de los dos bajara la temperatura del vínculo, pensando que así evitaría otro incendio. Pero en realidad, al congelar el ambiente, también congela los gestos, las risas y el deseo de acercarse. La próxima vez que sientas ganas de cerrar la puerta, abre la ventana. No digas no quiero hablar, di quiero hablar, pero no así. La diferencia está en el tono y en la intención de cuidar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video con más detalles que enamoran.